Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Felipe Quiroga, ejecutivo de cuenta de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Es un gusto darles hoy la bienvenida a este espacio organizado por nuestro afiliado José Herrera Ruiz en alianza con nuestra Cámara Colombo-China. En un entorno legal y económico en constante evolución, mantenerse al día con la normativa laboral es fundamental para la estabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones y de las empresas. Por tal motivo, hemos preparado este encuentro virtual estratégico en el que analizaremos los principales retos laborales del presente año y su impacto en el sector empresarial. Agradecemos profundamente al señor Vicente Umaña y a la señora María Paula Romero de la firma José Herrera Ruiz por compartir su experiencia y su conocimiento con nuestra comunidad empresarial. Sin más preámbulos, les doy la palabra a nuestros expertos para dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias y esperamos que lo disfruten. Felipe, muchas gracias. Nuevamente buenos días para todos. Gracias por conectarse. Entendemos que es un tema interesante de actualidad y en el que trataremos no de enseñarles nada, sino de analizar un poquito la coyuntura actual y un poco qué se espera para este año 2026 en materia de retos laborales que han estado muy de moda desde finales del año pasado. Me acompaña María Paula Romero, asociada senior del área laboral de José Herrera Ruiz, con quien hemos estado, eh, digamos, siguiendo el desarrollo de estos cambios normativos y que se sumó, como todos sabemos, el cambio y el incremento salarial a finales del año pasado, que fue, por decirlo menos, sorpresivo y tuvo un impacto importante, creo que en todos los empleadores de este país, independientemente de su sector, su tamaño, su estructura y por supuesto sufrieron mucho los financieros, que hicieron un presupuesto para 2026 con unas predicciones o unas previsiones completamente distintas en términos de incremento salarial. Y más allá de otras consecuencias que veremos durante la presentación en relación con el salario mínimo. Eh, Les propongo la siguiente agenda para nuestra conversación de hoy, revisar, como les decía, el aumento del salario mínimo, las consecuencias que ese aumento tiene en muchos aspectos, el cumplimiento laboral y fechas claves durante 2026. Aquí se nos juntan varios aspectos laborales, además del salario, con la reforma laboral que ya está, por supuesto, en pleno vigor y efecto y que tenía unas obligaciones diferidas en el tiempo que se van a materializar este año. Entonces, más la reducción de la jornada laboral, más algunos cambios legislativos que estamos anticipando, legislativos y normativos que estamos anticipando para 2026. Entonces, hay muchos ingredientes que se van a hacer realidad en el 2026. Y por último, hacer alguna referencia sobre el panorama del derecho laboral colectivo, esto es, las relaciones con las organizaciones sindicales durante el año 2026, que ahí veremos qué anticipamos y lo dejamos a consideración de todos. Queremos empezar por analizar un cuadro sobre los incrementos de salario mínimo fundamentalmente en la región, porque siempre que pasa algo en Colombia en materia laboral o en materia legislativa o en normas nuevas, la tendencia es a compararnos con otros en la región y a saber qué está pasando o cómo nos ven. Entonces ustedes ven los incrementos en 2026 y cómo quedan los salarios mínimos. Este 23% en Colombia es comparable con un 20% que hubo en Bolivia. Si ustedes ven, inclusive el salario mínimo es más alto en Bolivia que en Colombia hoy en día. Eh, y hay otros incrementos altos, como el caso de México y como el caso de El Salvador, eh, con panoramas económicos completamente distintos.
Digamos, México es una economía evidentemente mucho más fuerte, mucho más robusta que la nuestra. Históricamente ha sido un país más caro, si se quiere, pero es un país en el que por su orientación ideológica actual y anterior con AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum, pues el incremento es bastante significativo. En El Salvador, si bien no hay un gobierno de izquierda, es un incremento alto, pero vienen rezagados con $272 más o menos de salario mínimo que quedan este año, pero venían bastante rezagados. En Colombia, con un gobierno de izquierda y último año de gobierno, no es extraño que haya subido, eh, o no era extraño que fuera a ser un aumento considerable. Lo que fue extraño es que fuera más de 4 veces la inflación. Eh, para algunos, podrán recordar algunos que aquí tuvimos en Colombia incrementos de salario mínimo arriba del 20% hace muchos años, pero con inflaciones cercanas al 20%. Lo que es extraño es una inflación del 5, un aumento del 23,74, que es casi 24%. Y eso es lo que está afectando seriamente los indicadores macroeconómicos de este año y evidentemente a la empresa. Estos son simplemente los números que ustedes los conocen. El discurso del gobierno fue el salario mínimo son 2 millones de pesos. No, son 1.750.905 más el auxilio de transporte que finalmente da 2 millones de pesos. Y aquí tenemos un punto muy importante que asumiría yo que muchos de ustedes lo han sufrido o lo han tenido que buscar alternativas, que es el salario mínimo integral, que como saben está atado al salario mínimo y por lo tanto con el incremento del salario mínimo todos los años, hay un incremento automático en los salarios mínimos integrales. eh, Sea bueno el desempeño del trabajador, no sea bueno, haya problemas, no haya problemas, automáticamente se les ajusta. Y eso ha traído retos en materia especialmente de pago por desempeño, gestión del desempeño, mensajes para los equipos de trabajo, porque puede haber casos en los que hay un trabajador que simplemente cumple o escasamente cumple o inclusive no cumple, pero por estar en el mínimo integral tiene un aumento del 23% versus otros que pueden estar un poco arriba del salario mínimo integral o abajo y su incremento no va a ser nunca del 23,7%. Entonces ahí, digamos que las áreas de recursos humanos han tenido unas, supongo, noches largas pensando qué hacer con esos casos y en muchos de esos casos la solución o la alternativa ha sido un nuevo verbo que hay en Colombia que es desintegralizar. Entonces te cambio tu modalidad de salario ordinario para que no me quede atado y esto es muy importante con miras al 2027. Yo personalmente no creo que en 2027 volvamos a incremento de salarios del 7, del 8%. Bajarse de un 23 es muy difícil, sumado a lo que vamos a ver ahora de expectativas de inflación este año. Ya tuvimos un 1,18 en este mes versus enero del año pasado, y el Banco de la República y los demás analistas y tanques de pensamiento empezaron muy conservadores hablando de una inflación proyectada para Colombia este año del 6% y ya han ido subiendo. Empezaron inclusive un poquito menos de 6. Yo, siendo realista, estimo que este año vamos a tener una inflación de 2 dígitos. Yo no creo que esté abajo del 10%, más allá de lo que certifique el DANE, porque la inflación, todos lo vivimos, una es la inflación de la cifra del DANE y otra es la inflación real de la economía, y si uno la toma por sectores, pues es aún más alta, dependiendo los sectores. Em,
quiero darle la palabra a María Paula para que no sea solamente un monólogo, sino que también haya un poquito de interacción y de cambio de ritmo y de voz. Entonces, si María Paula nos ayudas con estos impactos macroeconómicos que se anticipan en Colombia, porque esto, de nuevo, esto no solo para el empleador privado, hay impactos en el gobierno. Yo no estoy tan seguro de que el gobierno los haya anticipado cuando hizo el decreto, pero evidentemente pues van a tener impacto. Gracias, Vicente, y buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara Colombochina por la invitación. Y en efecto, el impacto macroeconómico es una necesidad, sobre todo entender y comprender estos cuatro componentes que, visto desde todos los gremios y desde múltiples alas de pensamiento, pues este incremento del salario mínimo no solamente va a tener un efecto hoy real para el 2026, sino se anticipa que para el 2027, pues al final se sienta, como se diría coloquialmente, el coletazo de la ola. Entonces, como mencionaba Vicente, sin duda el tema de la inflación en alguna presentación de uno de los gremios de construcción estaba pensando o estaba considerando en un rango máximo hasta del 7%. La realidad es que esto es una expectativa y cada una de las entidades bancarias, incluso la banca central, tiene una apuesta del porcentaje de la inflación, pero pues viendo el comportamiento de enero y cómo desde diciembre de 5,1 hemos en menos de 60 días llegado a 5,35, pues esto muestra un comportamiento natural de la economía que al final, como vemos más abajo, va a tener también un impacto en política monetaria. Hace menos de una semana, el Banco de la República modificó su política monetaria y hoy estamos con una alza natural de las tasas de interés para controlar, por supuesto, el gasto y del mismo modo la inflación. Esto implica que para los sectores que obviamente están apalancados con financiación del gobierno o con financiación de crédito, muchos de sus créditos y sus obligaciones van a tener un incremento natural, algunos que están actualizados con la VR también. Entonces, esto implica también que a nivel de gobierno y a nivel de sectores de la economía, pues vamos a tener un ajuste, como diríamos, un apretón de cinturón para poder organizarnos dentro del marco que nos presenta el gobierno y la economía nacional y que por supuesto no está desligada de la realidad económica del país. El país también tiene obligaciones, el Estado, la nación y todas sus ramas tienen obligaciones con contratistas, con terceros, hay obligaciones naturales de transferencias de dinero y todas esas transferencias, esas obligaciones o aquellas que estén indexadas sobre la base del salario mínimo, pues también tienen un impacto. Entonces no era distinto y no era ajeno cuando escuchábamos muchas personas que hablaban con preocupación que estos incrementos o estas alzas del salario mínimo se corregían a la luz de la modificación de impuestos, multas, sanciones sobre la base de la VT para mitigar el impacto del salario mínimo. Pero la realidad es que no son todas, es menos del 50% de este tipo de gravámenes, multas o sanciones que están basadas sobre la VT y empresas y por supuesto ciudadanos siguen sintiendo el impacto del salario mínimo en cosas tan sencillas como la fijación de un nuevo acuerdo de honorarios, por ejemplo, la actualización de precios con empresas de seguridad, por ejemplo, la actualización de precios si tienen multas o sanciones. Entonces, digamos que todo esto viene jalonado desde un escenario macroeconómico que al final, como vamos a ver más adelante, las relaciones laborales pues se resienten. Y creo que esa es la palabra que hemos encontrado con Vicente para llegar a una conclusión sobre este aumento sorpresivo del salario mínimo. Y eso pues nos invita a ver estos números. Y cuando teníamos un costo sobre la base de un trabajador, pensemos un operario de un salario mínimo, o un trabajador tercerizado, o una persona con una formación básica, con un salario de 1.423.500 y teníamos un costo aproximado mensual de 2.200.000, pues vemos un incremento natural para el año 2026. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que muchos presupuestos estaban calculados o fueron calculados a final del año 2025 sobre un incremento del 7 o incluso con una expectativa superior hasta del 13.
La realidad es que nos levantamos un día antes del 1 de enero y tenemos un incremento natural del 23% y eso nos obliga a tomar medidas rápidamente, en algunos casos y muy lamentable, a castigar el empleo y, por supuesto, quienes son más afectados son muchas veces los trabajadores, pero también hay empresas que se han obligado a repensar qué hacer con un presupuesto aprobado desde Colombia o incluso desde la región o incluso desde afuera y con eso pues trabajar un poco con la caja que tienen disponible para el 2026. Aquí yo meto la cucharada. El empleo en Colombia lo producen el 85, casi el 90% del empleo es producido por micro, pequeña y casi que mediana empresa en una proporción menor, pero son microempresarios, microempresas, empresas de barrio, empresas de entre 2 y 10 empleados, que evidentemente no pueden trasladar eso a sus clientes, no pueden trasladar ese porcentaje de incremento a sus clientes, pues porque se quiebra. Una panadería de barrio, una peluquería, un almacén que tiene 3 empleados o 5, pues como decía María Paula, simplemente tiene que despedir a 2 de pronto, abrir menos al público. Si abre después de las 7 de la noche le va a costar más, si abre los domingos le va a costar más. Si trabaja más de 42 horas a partir de julio le va a costar más y además le cuesta más el salario mínimo con 23%. Son negocios que simplemente no dan. Una gran empresa o una gran empresa, por ejemplo, de retail o de transportes o de eh, hidrocarburos, empresas de ese tamaño finalmente pueden ajustarse. Claro, les impacta, pero no se quiebra. El pequeño empresario se quiebra. Entonces la alternativa es, tengo 5 empleados, le digo a 2 o a 3, no sigues de empleados, si quieres seguir trabajando yo te pago en billeticos al final del día y eso equivale a informalidad. Entonces la informalidad se está, no se va, ya se está disparando la informalidad. Eh, un termómetro y un ejemplo, como ustedes saben, Colombia es de los pocos países en el mundo en donde subsiste el servicio doméstico, pero este tipo de servicio, pues ya la gente está hablando con otros, mira, que vaya a tu casa 2 días, a la mía 3, porque no puedo seguir pagando. Y eso multipliquémoslo. O pongamos a la gente a llegar más temprano para que no se queden después de las 7. En las distancias, especialmente en ciudades como Bogotá, ni siquiera distancias, dificultades de transporte como ciudades en Bogotá, poner a una persona a llegar a la oficina o a la fábrica a las 6 de la mañana, eh, si la fábrica no queda por esa zona y la persona vive a la salida de Bogotá por el sur, tiene que salir de su casa a las 3:30 o 4 de la mañana para llegar al trabajo. Y eso es lo que van a hacer. Pues yo prefiero que me llegues a las 6 de la mañana, pero que te vayas antes de tener que pagarte el recargo nocturno. Entonces, eh, hubo 2 millones, larguito, 2.100.000 personas que en principio quedaron muy contentas con el 23% y que son los de salario mínimo. Pero el resto les va a dar muy duro en términos de poder adquisitivo, de inflación, de costo de vida, de oportunidades de empleo. Entonces, eh, quería decir eso, digamos, el impacto para los ACOPI se ha quejado mucho, Benalco se ha quejado mucho y inclusive los que no están agremiados, esos pequeños y microempresarios, pues definitivamente ya están sufriendo las consecuencias. Y quedémonos con este valor que menciona Vicente también, 23% que se entiende en un costo mensual sobre la base de un salario mínimo de alrededor 2.700.000 pesos. Pero a este cuadro hay que ponerle un asterisco y es que como estas personas sobre esta base salarial devengan menos de 10 salarios mínimos, por supuesto el empleador en este
en este escenario no está obligado a realizar el aporte obligatorio a salud, equivalente al 8,5, y por supuesto la diferencia de parafiscales, salvo la caja de compensación, que es un 5%. Pero si uno viera un valor real sobre una base quizás superior a los 10 salarios mínimos o sobre una persona natural que no tiene más de dos trabajadores, como ponía el ejemplo Vicente, una persona con una empleada de servicio doméstico, pues el costo ya no son 2.700.000, son 2.950.000, muy cerca a los 3 millones de pesos, y esta es, o quisiéramos presentarlo como el valor real o el valor más crudo del costo mensual de un trabajador para una empresa en Colombia, sobre la base, por supuesto, de un salario mínimo o más de un salario mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos clientes y muchas personas, incluso medios de comunicación, preguntan qué oportunidad hay después de todo este impacto que tiene en la macroeconomía y en la microeconomía, de que el decreto del salario mínimo para el 2026 pues sea derogado. Y la verdad es que en Colombia, por lo menos en los últimos años, no hemos tenido sino una sola experiencia positiva, pero parcialmente positiva, como les vamos a explicar más adelante. ¿Cómo está el panorama jurídico? Un reconocido ex magistrado de la de la Corte Constitucional presentó una acción de tutela. Lamentablemente, eh, junto con la acción de tutela, solicitó que se decretaran unas medidas cautelares para suspender los efectos del decreto, pero pues por las mismas razones que dan origen y sustentan una acción de tutela como un mecanismo subsidiario, pues el juez consideró que ni la tutela ni la medida cautelar eran procedentes. Luego nos queda caminar un camino mucho más largo, y es acudir al Consejo de Estado como el órgano encargado de analizar la nulidad sobre los actos administrativos, porque este decreto es al final un acto administrativo. Y a la fecha tenemos 30 demandas, en donde 16 han sido admitidas y cerca de la mitad de esas demandas han sido acumuladas por tener identidad de pretensiones y obviamente de demandantes y demandados. ¿Qué ocurre en este escenario? O para plantearlo en español y mucho menos jurídico, ¿qué persiguen estas demandas? Pues que este decreto sea derogado por dos razones: porque hubo una clara ausencia de motivación técnica, y segundo, porque los efectos económicos de un incremento del 23% en criterio de los demandantes son irreparables para la economía en Colombia. Como les mencionábamos anteriormente, tenemos un antecedente y es una sentencia del Consejo de Estado del 2017 que tardó 2 años para pronunciarse sobre la demanda de unas centrales obreras en contra del decreto 2552 del 2015, mediante el cual se fijó el salario mínimo el salario mínimo para el 2016. ¿Y qué ocurre? En efecto, el Consejo de Estado considera que hubo una falta de motivación y un error técnico gravísimo. El gobierno nacional de ese momento consideró que era suficiente hacer un promedio de los últimos 11 meses para calcular el IPC, y adicionalmente su motivación fue bastante corta. ¿Qué significa esto? Que cuando las partes en la mesa de negociación del salario mínimo no pueden definir y no pueden llegar a un acuerdo, al gobierno se le traslada una carga mucho mayor, y es sustanciar o explicar por qué se fija un porcentaje X o Y. Al final del día, nos preguntan los clientes: ¿este salario mínimo del 2016 quedó sin efecto? ¿Tuvo un impacto hacia atrás, hacia el futuro? ¿Qué ocurrió? Pues la realidad es que el Consejo de Estado solo hace una advertencia, y lo que le indica es que todas las actuaciones hacia el pasado se mantienen y no hay ningún cambio o no hubo ningún cambio para efectos de ese salario mínimo que rigió para el 2016. Entonces, si la experiencia nos indica que los efectos son hacia el futuro, pues por supuesto, desde una opinión legal conservadora, no vamos a recomendar a nuestros clientes esperar a que salga algún tipo de pronunciamiento para hacer el reajuste del salario mínimo para el 2026. Sería una posición absolutamente arriesgada y desde nuestro lado pues no es recomendable.
Pero también es cierto que de la experiencia pasada, pues no vemos con buenos ojos que ese decreto, si se llega a caer o lo llegan a derogar, tenga efectos hacia el pasado o modifique actuaciones en el pasado. Las consecuencias, el decreto de finales del año pasado tiene errores graves, tiene eh, casi que una falsa motivación porque no se exige que la mesa de concertación laboral delibere y delibere completa. Si ustedes se acuerdan, el año pasado hubo partes de esa mesa tripartita de concertación laboral entre gobiernos, centrales obreras y empresarios. Hubo algunos que no atendieron a el llamado del ministerio y las reuniones. Eh, Hay una profunda discusión jurídica de si Colombia está obligada o no a adoptar el concepto de salario vital del que habla el ministerio y la presidencia. Es si eso sí es obligatorio aplicarlo en Colombia porque dentro de los convenios ratificados por Colombia la ahorita no está el de salario mínimo, ese salario vital con el que se argumentó. Hay unos cálculos matemáticos mal hechos eh, en términos de ingresos de las familias en Colombia por ejemplo, asumen que en una familia, para sustentar el incremento, asumen que en todas las familias en Colombia, inclusive, por ejemplo, una familia de cuatro personas, dos adultos en edad de trabajar o inclusive tres adultos en edad de trabajar y uno que no, solamente uno aporta. Entonces toman esa base y dicen, así sean cuatro personas, de los dos que pueden trabajar, solamente uno trabaja. Eso no es verdad. Y uno no puede simplemente asumirlo y con esa premisa decidir que es que toca subir el 23%. Entonces, el decreto está mal hecho, tiene errores, pero como dice María Paula, en el 2015, en el 2016 se tumbó el decreto del 2015 y la sentencia salió en el 2017 como una sentencia para dejar un punto, para decir en Colombia se respeta el Estado de Derecho, pero esto no va a tener efecto. Aquí puede pasar lo mismo. Aquí puede pasar que el año entrante tengamos una decisión del Consejo de Estado diciendo, confirmando lo que les estoy mencionando, en el sentido de que el decreto tiene fallas y tiene fallas que ponen en tela de juicio su validez y, como se dice popularmente, tumba el decreto. Y ya no pasa nada. Vamos a tener un titular, pero ya durante el 2026 estuvimos con el 23%. Y, y por supuesto decirle al trabajador, espérate a ver si lo tumban y después te subo, no es una opción, nunca. Y supongamos que lo tumban, porque hay muchos clientes que tienen la esperanza de que lo tumben y lo tumben pronto. Supongamos, no va a pasar. Supongamos que lo tumben en mayo o en abril. ¿Yo qué hago? ¿Le pido al trabajador que me devuelva lo que le pague en exceso? ¿Le bajo el salario en abril? Entonces le digo, no, mira, perdóname, pero cayó entonces el decreto, entonces te voy a bajar el salario. Y por otro lado, el costo político que tiene para un juez. Los jueces no son políticos, son jueces, pero igual los jueces tienen una carrera. Así no quieran, tienen ideas políticas en su cabeza también. Eh, un juez no se va a arriesgar a tumbar el decreto del salario mínimo con las consecuencias que eso podría tener en movimientos sociales, en otro estallido social como el que tuvimos, en alteración del orden público, en desestabilizar el país. Eh, Todo está muy alterado para meterle más leña, tumbando el salario mínimo. Y yo creo que eso también es una consideración que hacen los jueces, no porque estén actuando mal, sino porque de sus actuaciones se pueden desprender consecuencias graves para el país. Entonces, ellos también tienen que ser responsables. Así en el fondo quieran tumbarlo, pero deben ser responsables por lo que podría generar todo eso y la justicia, pues en Colombia, como en todo el mundo tiene fallas, pero tenemos un sistema judicial, digamos, responsable, serio y que ha demostrado que es
absolutamente respetable. Entonces, no se va a caer. Esa ilusión nunca la tuve y trato de desincentivarla en los clientes. Y como bien dice Vicente, ya hemos caminado por la periferia, hemos dado un giro completo para entender qué pasa con el salario mínimo, qué puede ocurrir con el salario mínimo a futuro y qué impactos trae hacia el círculo. Vamos a entrar en este punto entonces a la nuez para ver qué ocurre y qué podemos hacer como compañía y qué podemos hacer o qué podemos proponer desde las oficinas de abogados para poder mitigar ese impacto y trabajar de alguna u otra manera con la caja que tenemos para el 2026. Entonces aquí hay tres impactos si uno quisiera presentarlos o resumirlos de esa manera. El primero, como vamos a ver y me voy a adelantar, son las escalas salariales. Y seguramente ustedes ya lo han escuchado en muchos foros y en otros espacios. El segundo impacto, por supuesto, es la muerte o como dirían algunos laboralistas, la bala perdida que aterrizó en cabeza de los salarios integrales. Y tercero, un componente que hemos visto clave, sobre todo en los escenarios colectivos, y es qué ocurre con los acuerdos colectivos que desde Marras vienen calculados o vienen incrementando su valor sobre la base de un salario mínimo. Entonces, pues arranquemos por el que estamos viendo en este momento, las escalas salariales. Yo leí en alguna oportunidad que las bandas salariales se presentan por las áreas de recursos humanos como escaleras. Con este incremento del 23%, la mejor forma de asimilar el, podríamos decir, compresión o la compresión de esas bandas es como una escalera o como una rampa muy corta. Entonces, tenemos un ejemplo numérico. En el 2025, una persona con una formación técnica dentro de sus esquemas de trabajo devenga un salario mínimo de 1.423.500. Y un profesional que tendría quizás unos 2 o 3 años más de formación, 2 o 3 años más de estudios, tenía un salario, podríamos decir, entre 900.000 o 1.000.000 de pesos por encima de un técnico que en la práctica normalmente es visto o es entendido como su subordinado. Cuando recibimos en el 2026 un incremento del 23%, lo que vamos a ver es que lo que antes era como una escalera o se pintaba como una escalera, ahora se convierte en una rampa muy corta entre el perfil y entre la posición de un técnico y un profesional uno. Una persona que antes devengaba un salario mínimo, hoy el salario mínimo más el auxilio legal de transporte lo llevan a una base salarial de 2 millones de pesos y una base de compensación, perdón, de 2 millones de pesos y un profesional uno, por supuesto, va a tener una compensación de 2.500.000. Que su empresa, podríamos entrar a esa discusión, en su momento dice, como esta persona ya devenga más de un salario mínimo, pues yo no voy a hacerle ningún incremento, ningún reajuste, no solo porque no quiero, sino porque probablemente no puedo. Entonces tenemos una situación en donde una persona quizás con unos 3 o 4 años de formación eh, o 3 o 4 años de experiencia va a quedar muy, muy cerca de alguien que acaba de ingresar a la operación o incluso acaba de iniciar su vida laboral. Y eso es a lo que uno llama desde recursos humanos una compresión de las bandas salariales. Entonces las empresas comienzan a pensar rápidamente cómo podemos reconfigurar esas compresiones, qué podemos hacer con esas posiciones. Y esto es visto desde un panorama de salarios de 1.000.000, 1.500.000, 2.500.000. ¿Qué ocurre cuando estamos en unos niveles mucho más altos, en donde la gerencia media comienza a sentir esa compresión y está muy cerca de la junta directiva de los altos mandos? Entonces, ¿qué ocurren en esos escenarios en donde probablemente no hay caja o no es sostenible o incluso por clima laboral no es viable llevar estas posiciones a niveles de compensación que sean tan cercanos? Y ahí es donde nosotros vemos el impacto en los salarios integrales. Entonces, si quieres, Vicente, nos puedes comentar qué hemos visto en salarios integrales y qué alternativas hay
para aligerar o para oxigenar esta situación al interior de las empresas? Como les anticipábamos, eh, hubo un problema serio con los salarios integrales. Es un problema serio desde varias perspectivas. Uno, yo no puedo unilateralmente como empleador modificar el salario y volverlo ordinario y por lo tanto necesito la aquiescencia del trabajador, necesito un mutuo acuerdo, necesito que el trabajador me acepte ese cambio de modalidad de salario. Entonces muchos clientes y muchas compañías lo que han tenido que hacer es acercarse a sus trabajadores y decirles, vean, la situación es esta y la alternativa es volverse usted una persona con un salario o compensada con un salario ordinario, firmemos un documento y han surgido, digamos, alternativas para suavizar al menos psicológicamente el impacto de una reducción, entre comillas, o en algunos casos no entre comillas, reducción real de salario. Es, por ejemplo, yo lo vuelvo ordinario su salario, pero le voy a pagar la prima de manera mensual y así le alivio el flujo de caja. Los trabajadores, inclusive algunos han pedido que les paguen la prima de manera mensual o que se vayan, esto es más para los empleadores, que vayan consignando las cesantías en el fondo de manera mensual y eso también alivia flujo de caja para el empleador, que no tiene que sacar el monto en febrero, que ahora todos estamos con pagos de cesantías, sino lo va pagando mensualmente, o tratar de dar una bonificación por ese cambio para incentivar la firma de un acuerdo mutuo entre las partes y volver a salario ordinario. Desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, como les decía ahora, yo he tenido la fortuna durante mis años ya bastantes de ejercicio profesional de haber estado no solamente como abogado de firma, sino haber estado del lado de recursos humanos, trabajando en recursos humanos, pues se vuelve muy difícil reconocer y diferenciar el desempeño de los trabajadores con un salario mínimo integral con incremento del 23%. Entonces, yo decía, desprevenidamente, uno siempre no tiene uno que es medio vago y tiene salario mínimo integral y igual está tranquilo y está en una zona de confort porque pues, sube con el salario mínimo y este año subió 23. Entonces yo no hice nada durante el año, mi compañero trabajó 3 veces más que yo, produjo mejores resultados, tuvo un mejor desempeño, pero como yo tengo el mínimo integral, subo 23%. Eso genera muchos problemas, muchas inequidades. Las bandas salariales aquí también se apretan muchísimo eh, y pues ya la diferenciación es más difícil. Aquí ponían la pregunta ¿es más caro el ordinario porque hay que sumarle 52% de prestaciones? Eh, sí, sí y no, porque hay un monto en el que uno puede devolver un salario integral a ordinario, de nuevo, si logra el acuerdo con el trabajador, y finalmente es lo mismo. Hay un monto, un punto de quiebre, María Paula, me lo recuerdas ahorita cuál es esa cifra, que no la tengo exacta en este momento, pero hay un punto en el que uno le sale igual tener el ordinario o tener el integral. Antes, sin estos 23% en el ambiente, claro, era mucho mejor tener el mínimo integral y todos estábamos felices con el mínimo integral. Pero cuando nos meten un 23% y de nuevo tenemos el riesgo el año entrante de que haya otro 20%. Eh, claro, depende en gran medida qué pase con las elecciones en mayo y segunda vuelta en junio y quién quede presidente. Eh, Porque pues finalmente quien quede presidente va a tener efectos en las decisiones, no solamente en materia laboral, en todas las decisiones económicas en el país. Eh, la política y el empleo y los temas laborales eh, son caminos diferentes pero paralelos. Y lo que se haga en uno mueve al otro. Eh, pero no vamos a tener un incremento el año entrante del salario mínimo del 6% o del 8%.
Y estaríamos, si no empezamos a gestionar estos mínimos integrales, enfrentándonos a este mismo problema, pero en enero del año entrante. Entonces, no sé, María Paula, ¿se cansaste de conseguir el monto de cuándo vale la Sí, pena hacer el cambio? hay un punto de equilibrio en donde el costo, y aquí queremos ser muy precisos, aquí este valor está sobre la base del costo para la empresa, no necesariamente el ingreso bruto o neto para el trabajador, que esa es la segunda parte del análisis. Pero si uno quisiera tener un valor que pudiera ser equiparable al costo empresa de un trabajador hoy con salario mínimo integral, sería de 18.580.085 pesos. Un trabajador con un salario ordinario de ese valor, uno podría hacer los cálculos y terminaría teniendo para la empresa exactamente el mismo Lo costo mismo que el integral. de llevar a esa persona a un mínimo integral. Por supuesto, Hay todo. alternativas, perdón, hay alternativas para, Paula acaba de referirse al ingreso neto del trabajador. Hay una alternativa que está desde la reforma tributaria del 2022, en que en esa reforma tributaria se estableció que, por ejemplo, cualquier pago en especie a un tercero en beneficio del trabajador que esté contemplado en un pacto colectivo o en una convención colectiva, pero en un pacto, no tiene retención y no es base para el cálculo del impuesto de renta. Eh, Eso es una alternativa que muchas empresas empezaron a implementar, tener pactos colectivos. Entonces yo puedo decirle al trabajador, usted se gana 100, hacemos un pacto colectivo y, por ejemplo, le pago directamente yo como empleador del colegio de sus hijos, la medicina prepagada y la bonificación o el incremento salarial. Hay una serie de pagos que se pueden establecer en un pacto colectivo y esos pagos no tienen retefuente y no hacen base para el cálculo del impuesto de renta del trabajador. Al final, el trabajador tiene un ingreso neto más alto. Eso es lo único que queda, eso no es desalarización, pero sí es una eficiencia tributaria muy importante y muy atractiva para atraer talento, para retener talento, para mejorar el clima, es de lo poco que queda para mostrarle o darle un beneficio a los trabajadores. Ahí nos piden otra vez que si podemos poner la cifra en el chat 18.585. 18.580.085. 18.580 es lo mismo que un mínimo integral, 18.580 en ordinario. Eh, y si es menos, pues hacerlo de mutuo acuerdo. El salario así baje, si hay mutuo acuerdo, se puede. Tiene que ser un mutuo acuerdo de verdad. Y un poco el mensaje también de algunos empleadores es, eh, ayudémonos entre todos. Esto es un momento del país en que entre todos vamos a sacar esto adelante, pero tenemos que poner todo. Es difícil para el empresario, es difícil para el trabajador, pero si ponemos de lado y lado, salimos adelante. Preguntan que si el pacto colectivo es para todos o para algunos. En principio no. Pacto colectivo no es cerrado para algunos. Lo que pasa es que, y Jennifer lo podemos ver en detalle después, el pacto colectivo se hace eh, para obtener ese beneficio tributario que afecta a parte de los trabajadores, no a todos. Entonces, si alguien adhiriera al pacto, pero no paga impuestos o no tiene impacto tributario, pues no le sirve, digamos, no le aplica si adhiere. Pero es muy interesante y Jennifer, si quieres podemos, ahí al final está mi contacto, el de María Paula, para que lo conversemos y te explicamos un poco más a fondo, pero es una alternativa muy interesante que no, decían que se iban a caer los pactos colectivos con la reforma laboral, pero no se cayeron, gracias a Dios. Sigue siendo una alternativa. Y dejo a María Paula porque nos quedan 10 minutos. Para abordar este punto rápidamente, que era la tercera arista, en donde el incremento del salario mínimo tuvo un impacto considerable, fue en los convenios y pactos colectivos. Muchos acuerdos o laudos estaban fijados sobre la base de una indexación teniendo en cuenta no el IPC, sino el salario mínimo.
Entonces, aquí hay una invitación que trae el Código Sustantivo de Trabajo, pero también un poco la lógica bajo la cual Vicente mencionaba ahora. Tenemos que buscar un espacio, un escenario donde nos podamos ayudar y nos podamos apoyar entre todos. Y existen ventanas como la revisión de esos acuerdos colectivos e incluso hay una norma anterior que también permite la revisión de los acuerdos laborales. Por ejemplo, ustedes tienen planes de beneficios con trabajadores que no sean sindicalizados. También este tipo de acuerdos con beneficios extralegales robustos y que tengan pues un impacto importante se pueden revisar, se pueden analizar. Ojo, y es importante. La idea es que haya algún acuerdo o alguna suerte de negociación y a falta de ello, pues lastimosamente el mecanismo que prevé la ley no sería viable y tendríamos que acudir a donde pues no quisiéramos acudir, pues por todas las implicaciones, costos y tiempo que ello trae, y es acudir a la jurisdicción ordinaria, a un juez laboral, para que sobre la base de esas condiciones imprevisibles o esas alteraciones graves de la normalidad económica, con su sano juicio y con su criterio, vente a definir si es viable y sostenible darle continuidad a convenios, pactos colectivos o laudos arbitrales que antes eran sostenibles, pero con esta realidad económica quizás no. Entonces tenemos una ventana, necesitamos la voluntad de ambas partes, tenemos o estamos a puertas de un cambio importante en el régimen procesal laboral. A partir de abril cambian muchas de las reglas de juego para someter ciertas situaciones o asuntos ante la justicia ordinaria. Hay una ventana que se abre por primera vez y es la posibilidad de someter a la justicia arbitral asuntos de naturaleza laboral que antes estaban solo limitados para asuntos colectivos. Hoy se abre esa puerta, muy parecido a lo que ocurre en el mundo civil, pero este es un espacio y esta es una oportunidad que dejamos a consideración de ustedes para que la exploren. Y en estos Primera últimos, recomendación, perdón, nunca, dale. o sea, dejar de indexar beneficios, convenciones colectivas, etcétera, a salario mínimo. Tengo casos de clientes en que tenían una convención colectiva y ahora están negociando y les llegó la organización sindical diciéndoles eh, para incremento salarial, como la convención dice, IPC más unos puntos o salario mínimo, lo que resulte más alto, para este año les pedimos salario mínimo más 8 puntos. Es decir, están pidiendo 35% de incremento salarial y los beneficios estaban que se incrementaban año a año en el mismo porcentaje del salario mínimo. Entonces, pues hay compañías que en este momento están pensando, no voy a poder pagar esta convención colectiva. O sea, todos los beneficios se me incrementan automáticamente en salario mínimo y no en IPC. Eh, entonces, no pactar ni beneficios ni convenciones en salarios mínimos. Creo que este año nos deja esa lección. Y nos faltan dos, tres diapositivas, creo, pero démosle para que podamos un poco entender el cumplimiento laboral en 2026 y todo esto que se nos juntó. Ah, los arbolitos se me ha olvidado, también hay que sembrar árboles este año. Entonces dejo a María Paula que nos explique rápidamente. Ya Vicente lo había mencionado al inicio, este es un marcador para ustedes y la idea es que puedan tomar una nota rápida de aquellos puntos que, como el marcador lo indica, tienen un impacto alto, medio o muy bajo para la organización. Entonces, tenemos que ya desde enero las nóminas o los sistemas de parametrización de nóminas se tuvieron que actualizar en razón a este incremento del salario mínimo. También a raíz de los cambios en materia de jornada laboral. Recordemos que desde el año pasado la jornada nocturna inició desde las 6 de la tarde. Ahora también tenemos un incremento en el porcentaje de para julio del recargo dominical. Tenemos una necesidad de revisar las bandas dependiendo de la posición en la que se encuentren y la distribución de nuestra empresa. Y como lo decía Vicente, esto es un llamado a revisar la estrategia de beneficios y de compensación y el pacto colectivo puede ser un gran aliado. Por supuesto, las organizaciones sindicales están comenzando. Gracias, Vicente.
Preciso, antes había mencionado que la jornada iniciaba a las 6 de la noche, corrijo, 7 de la noche. La jornada nocturna hasta las 6 de la mañana y tuve un lapsus, gracias. Obviamente tenemos una apuesta y es que las áreas de operaciones están desde ya comenzando a pensar cómo distribuir los turnos de trabajo en función de este último espacio de reducción de la jornada. Entonces, a partir de julio tenemos o arrancamos con una jornada semanal de 42 horas y por supuesto, como lo dice la reforma laboral, 8 horas diarias. Recargo nocturno, dominical y festivo nos va a obligar a revisar costos de empresa y costos con proveedores, porque si en algún punto de la operación hay servicios que se externalicen, estos incrementos van a impactar también precio. Entonces es una invitación a que revisen sus contratos y acuerdos. Acuerdos colectivos, sobre todo para sectores de energía, muchos están en proceso de negociación a partir de este primer semestre. Muchas empresas de hidrocarburos también tienen vigencias hasta diciembre del 2025. Entonces, esto es una invitación a hacer un análisis juicioso de las nuevas estrategias de negociación. Tenemos un reto y es que en este primer trimestre las empresas tienen que hacer su reporte de la cuota de aprendizaje y aquí tenemos que hacernos la pregunta consciente: ¿la compañía está en la capacidad o puede sostener una contratación de un aprendiz que hoy es un trabajador con un contrato de trabajo especial a término fijo, o conviene más considerar en una monetización de esa cuota? Tenemos una obligación pendiente desde el año pasado de comenzar a implementar y es analizar qué estrategias vamos a implementar desde el interior de la compañía para cumplir con esa cuota de contratación de personas en condición de discapacidad. Por supuesto, hay una obligación de siembra de árboles que es viejísima, pero comienza a activarse a partir de este año, que va atado a el cumplimiento de aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en este primer trimestre habrá que hacer el reporte de los estándares mínimos ante la ARL y el Ministerio de Trabajo y habrá que contar con estos dos comités que vienen reforzados, que es el Comité de Acoso Sexual en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral, que tiene una modificación importante tras la resolución 3461 del Ministerio de Trabajo. Por último, en rojo, desde el último semestre del año pasado hubo un incremento sustancial en la contratación de inspectores de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Y eso invita o invitó a la iniciación de lo que ellos han denominado inspecciones con propósito. Entonces, la invitación es que de la mano de sus equipos internos de recursos humanos, del área legal, del asesor externo, comiencen a hacer auditorías internas de cumplimiento para verificar en qué estado se encuentran las compañías. Ojo que ahora tienen un enfoque de género que exige a las compañías cumplir una serie de estándares y contar con una serie de políticas que quizás antes no estaban contempladas en la ley, pero a criterio del desarrollo del Ministerio de Trabajo sí se deberían tener y sí se deberían implementar. Y en 2 minutos, Vicente les va a contar qué nos queda para este primer semestre del 2026, cómo está pensado el ciclo electoral y cuáles son los puntos sensibles que quedan por resolver dentro de las promesas del gobierno nacional. Estás en mute. Ya, perdón, gracias. Dependemos de Congreso y dependemos de presidente y pues eso va a impactar definitivamente el enfoque del Ministerio del Trabajo en materia de inspección, de vigilancia y control y pues el Congreso tiene una deuda con las organizaciones sindicales desde la reforma laboral, que es que ustedes se acuerdan que en la reforma había un capítulo muy robusto de asuntos colectivos y ahí me fui para la otra que no salió. Ese fue esa fue la moneda de cambio del gobierno para que le pasaran la reforma en el Congreso. Quito el capítulo colectivo, pero pásenme lo individual. Y eso quedó pendiente. Ahí puede salir por decreto antes de agosto, decretos que muy probablemente se caen, pero pues, digamos, ha sido tradición de este gobierno sacar decretos así se caigan, así sepan que se van a caer. Y esto lo pueden hacer, o dependiendo cómo quede compuesto el Congreso, con las elecciones del 8 de marzo,
puede haber una eh, otra ley en materia de derecho laboral colectivo. Lamentablemente, ustedes han visto que en Colombia desde siempre eh, la ley laboral son un grupo de normas y que después las compila y se las vende a uno. Los estatutos como tales son pocos, siempre son retazos, entonces puede salir un retazo de colectivo. Tenemos entonces Congreso el 8 de marzo, vamos a ver qué tanto cambia el Congreso. Elecciones presidenciales, pues 31 de mayo y habrá segunda vuelta, supongo, 21 de junio, segunda vuelta, y el 20 de julio, pues se instala el nuevo Congreso 2026-2030. Y el 7 de agosto, pues la posesión presidencial, pero empezamos ya con las apuestas de qué va a pasar y esto definitivamente va a afectar el incremento. Vimos cómo pegó, la inflación va a dispararse, anticipo yo, y la reforma pensional, pues está pendiente de que la Corte defina si se cae o no se cae. Eh, no tengo ni idea qué va a pasar. Mi- es como cuando venía la reforma laboral que me preguntaban que si iba a haber reforma laboral o no, y dependiendo del día yo creía que sí o creía que no. Un poco con la Corte me pasa lo mismo. Yo creo que tiene muchos vicios, pero es decisión soberana de los magistrados decidir qué pasa con la reforma pensional. Y esto pues esperamos que les haya servido para tener una visión un poquito distinta de simplemente un recuento de los hechos que en materia laboral han ocurrido durante 2025, anticipamos en 2026, y esperamos que les sirva para sus análisis estratégicos para este año y muy pendientes en conjunto con la Cámara, a quienes le agradecemos muchísimo esta invitación y este espacio, muy pendientes de lo que puedan necesitar. Entonces, Felipe, devuelvo la palabra y un millón de gracias. Son las 10:02, nos pasamos 2 minutos. Vicente, María Paula, muchísimas gracias por el conocimiento que nos comparten el día de hoy. Muy puntuales también con el tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Desde la Cámara esperamos poder seguir compartiendo este tipo de iniciativas para dar a conocer muchísima más información de calidad y oportuna respecto a la coyuntura que vivimos también en Colombia en este nuevo 2026. Muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que haya sido de mucho interés y de mucho provecho y nos veremos en el próximo webinar. Que estén muy bien.